Bienvenidas a No Drama, un podcast para mujeres que están listas para recuperar su poder personal y liderar sus negocios y sus vidas con más autenticidad y más humanidad. Un espacio lleno de amor y de humor, presentado por Irma Rivera y Miriam García. Muy buenas, soy Miriam y hoy quiero contarte algo muy personal. Hoy no voy a hablar de estrategia, no voy a hablar de productividad ni de planificación. Voy a hablar de algo que me ha costado mucho tiempo entender y que cuando por fin lo entendí, cambió la manera en que vivo y la manera en que trabajo con otras mujeres. Voy a hablar de lo que pasa cuando una mujer lleva tanto tiempo siendo quien se supone que tiene que ser, que ya no recuerda quién es en realidad. Hoy voy a hablarte de algo que me emociona muchísimo. Hoy voy a hablarte de Somos. Y antes de empezar, como siempre, te voy a pedir que si te gusta lo que escuchas, si eres de las que nos escuchas cada semana o cada vez que te acuerdas, por favor, dale a seguir en la plataforma que nos estés escuchando, porque para nosotros es muy importante saber que estáis ahí y poder llegaros y recordaros cada vez que hay un episodio y bueno, que estemos en este camino juntas. Así que, bueno, me pongo manos a la obra. Voy a poneros en antecedentes un poco de dónde sale todo esto, ¿vale? Yo tengo 47 años y si miro atrás, los primeros 40 años de mi vida los he pasado construyendo. Estudié Historia del Arte, trabajé durante más de una década en galerías de arte contemporáneo, luego me metí en el mundo corporativo, en el sector de la moda, de la alta joyería y durante también unos 10 años estuve ahí, pues aprendiendo sobre ese mundo que en realidad también me ha aportado cosas muy buenas. Llegó un momento en el que vi que esa etapa se estaba acabando y que tenía que irme hacia otro lado y fue el momento en que hice el máster de Estrategia y Comunicación Digital. Me he formado de manera autodidacta en temas como sociología, en psicología de género, en PNL, en neuropsicología, hasta que este último año me formé como facilitadora certificada de Breathwork. Desde fuera, igual lo podéis ver que todo tiene como un sentido, todo tiene una coherencia, que es una trayectoria, pues ya te digo, coherente, incluso interesante. Una mujer que se va reinventando, que aprende y que avanza. Pero por dentro había algo que no encajaba. Y no era infelicidad exactamente, era más bien una especie de ruido de fondo constante. Una sensación de que estaba viviendo una vida correcta, pero que no era del todo mía. Como cuando llevas puesta la ropa de otra persona, que está bien, ¿vale? Que no te aprieta en ningún sitio concreto, pero no te reconoces en ella, ¿sí? Yo era muy buena navegando el mundo exterior. Sabía leer perfectamente las situaciones, adaptarme y dar lo que se esperaba de mí, porque lo había practicado toda mi vida. Lo que no sabía, y esto lo he aprendido los últimos años, era a habitarme. Y ojo, que no lo digo como crítica. Lo digo porque creo que muchas de las mujeres que me escucháis sabéis exactamente de lo que estoy hablando. Y no porque sea un fracaso o porque hayamos fracasado, sino porque hemos sido muy buenas haciendo lo que se supone que hay que hacer. ¿Sí? Bueno, y aquí viene otro punto que también te quiero explicar para que entiendas todo el proceso. Hace 5 años nos mudamos, mi familia y yo nos mudamos a vivir a un pueblito muy pequeño, yo le llamo una aldea, al ladito del bosque. Literalmente, dejamos Barcelona y nos fuimos a una casa prácticamente entre árboles, ¿sí? En la Cataluña central, muy cerquita de Girona. La gente me preguntaba, mi familia y amigos, ¿por qué
lo hacíamos? ¿Por qué sentía esa necesidad de mudarnos, ¿no? Y yo tenía, te aseguro, respuestas intelectuales perfectas que les calmaban a todos momentáneamente la necesidad de decirme que me estaba equivocando. Les contestaba que necesitábamos un cambio, que queríamos más tranquilidad, que nos apetecía más naturaleza, que sentía que mis hijos tenían que tener una conexión más directa con la naturaleza. Y todas estas respuestas suenan muy bien y todas eran verdad, pero en realidad yo sabía que no estaban llegando al fondo. Porque el fondo era más simple y más difícil de decir. La verdad es que me fui al bosque siguiendo algo, siguiendo como un tirón, como una voz interior que llevaba tiempo diciéndome que había algo en esa dirección que necesitaba encontrar. El otro día, en una sesión de Somos, la chica con la que estaba, Ana, me preguntó si no había tenido dudas, si no había sentido miedo al hacer el cambio. Me dijo, qué valiente. Y yo le dije que claro, que había sentido miedo, que había tenido muchas dudas, de hecho muchísimas. Dejarlo conocido siempre da miedo y siempre genera dudas. Pero lo que me sorprendió y lo que yo igual no había anticipado fue lo que pasó cuando llegué. Y es que este espacio, el bosque, a mí no me recibió como una revelación, ¿eh? No hubo un momento ahí súper cinematográfico de ¡buah! Llegué y sentí una conexión brutal. No me desperté un día iluminada. Porque no fue así, me encantaría decirte que sí, sé que vendería mucho más todo el proceso, pero no, lo que pasó fue algo mucho más lento, pero a la vez mucho más profundo. Y es que empecé a caminar todos los días, o prácticamente todos los días. Empecé a caminar sin destino concreto porque en realidad este bosque no lo conocía, o sea que no iba a ningún sitio en concreto. Caminaba, iba descubriendo el bosque y a la vez me iba descubriendo a mí. Así que iba muchos días sola, aunque me llevaba muchas veces el móvil, escuchaba podcast, la mayoría de las veces a la mitad del trayecto apagaba y directamente me ponía a escuchar los pasos sobre la tierra. Y esos pasos, la verdad es que me reconectaron enseguida con un momento en concreto de mi infancia que había bloqueado totalmente, pero esto os lo contaré otro día. Así que muy poco a poco, pero muy poco a poco, empecé a notar cosas que llevaban años sin notar. Y empecé a notar que tenía un cuerpo. No en el sentido obvio, porque claro que sabía que tenía un cuerpo, ¿no? Sino en el sentido de que mi cuerpo tenía cosas que decir. Que cuando algo no estaba bien, lo sentía en el pecho antes de entenderlo con la cabeza. Que cuando caminaba entre los árboles, algo en mí se relajaba de una manera que ningún otro ejercicio de relajación o de meditación había conseguido que sintiera. El bosque me fue devolviendo a mí misma. Y ya te digo que esto no fue de golpe, fue por capas. Y hay algo que quiero explicarte aquí porque creo que es central para entender lo que te quiero presentar luego, para entender Somos. Y es que vivimos en una cultura que privilegia la mente sobre el cuerpo, lo racional sobre lo instintivo, lo que se puede medir, optimizar y explicar. Y eso tiene consecuencias. Una de ellas es que muchas mujeres hemos aprendido a procesar todo desde arriba, desde la cabeza, a analizar, a racionalizar y a encontrar el ángulo correcto para cada cosa, a gestionar las emociones en lugar de sentirlas, a seguir adelante en lugar de parar. Y durante un tiempo esto funciona súper bien de hecho, hasta que deja de funcionar. Y yo siento que muchas de nosotras ahora estamos sintiendo que esto deja de funcionar ya. Cuando yo empecé a formarme en Breathwork, en respiración consciente, entendí algo que cambió para mí mi manera de ver el trabajo de acompañamiento, ¿no? El trabajo que llevaba años haciendo con mujeres, que llevamos años haciendo con mujeres. Y es que lo que entendí es que el cuerpo guarda cosas que la mente no puede procesar sola. Y no es una manera de hablar, no es una metáfora, es fisiología.
Nuestro sistema nervioso almacena experiencias, tensiones, patrones de respuesta que no desaparecen solo porque los hayamos entendido intelectualmente. No basta con saber por qué hacemos lo que hacemos, hay que pasar por el cuerpo. Por eso, por mucho que hagamos muchas sesiones y trabajemos creencias limitantes o estos patrones de comportamiento, por mucho que los entendamos, luego siguen actuando, siguen activándose, porque hay que desactivarlos, desengancharlos del cuerpo. Y el bosque, para mí, fue eso, ¿no? Fue la manera de volver al cuerpo, de caminar lento, de respirar hondo, de dejar que el ritmo de los árboles le enseñaran a mi sistema nervioso que podía soltar ya esos automatismos, esos patrones. Y de esa experiencia personal, y luego ya y así acompañando a otras mujeres, ha nacido Somos. ¿Qué es Somos? Somos es un proyecto de reconexión. El nombre no es casual. Me importaba mucho este nombre. Somos es un palíndromo en español que se lee igual de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Somos quiere decir que existimos, que estamos, y conecta con la palabra griega soma, que significa cuerpo. Somos cuerpo, estar en el cuerpo y volver a ser desde el cuerpo. Somos no es un método, no es un programa de pasos a seguir. No te voy a dar una hoja de ruta para convertirte en otra persona o en tu mejor versión. Una frase que me genera directamente alergia y que seguramente a ti pues también. Somos es un espacio y es un espacio para recordar. Porque creo profundamente que la reconexión no es aprender algo nuevo, es recordar algo que ya sabemos y que ha sido enterrado bajo capas y capas de expectativas, de adaptaciones y de modelos ajenos que hemos ido adaptando y adoptando porque parecían que eran los correctos. Mi papel en Somos no es de coach, no es de mentora, ni de guía espiritual, ni de nada de todo esto. En Somos simplemente soy tu facilitadora de reconexión. Te lo pongo fácil, pero nada más. Lo que significa que mi trabajo es crear las condiciones para que tú puedas hacer tu propio trabajo. Porque ese es el trabajo y el único trabajo que sirve. Y quiero ser muy concreta aquí porque Somos no es para todo el mundo y creo que ser honesta sobre esto es una forma de respeto al proyecto y a todas nosotras. Somos es para la mujer que se ha sentido alguna vez o que se siente ahora mismo como una impostora en su propia vida. No en el sentido del síndrome de la impostora clásico, el de no soy suficientemente buena, sino en el sentido más sutil, el de quien siente que está viviendo una vida que no escribió ella, que siguió el guión que le dieron o el que eligió ella con 20 años y que ya no le representa. Somos es para quien ahora no sabe muy bien cómo salirse de este guión sin que todo se rompa. Es para la mujer que da mucho a su trabajo, a su familia, a sus proyectos, a las personas que quiere y que en algún momento se pregunta, igual con cierta perplejidad, cuándo fue la última vez que se dio algo a ella misma. Y no me refiero a un capricho, no a un spa, a algo real. Tiempo de verdad consigo misma. Es para la mujer que tiene la vida más o menos organizada, que no está en crisis aguda, aunque a veces lo puede estar, sino que vive con una sensación sorda de que algo no encaja. Es para alguien que funciona, que cumple, que avanza, pero que por dentro hay algo que lleva tiempo sin moverse. Y también es para la mujer que ya ha hecho ese trabajo interior, que ya ha leído esos libros, que ha ido a terapia, que ha hecho retiros, que conoce el lenguaje del desarrollo personal, pero que aún así siente que algo se le escapa, que la comprensión intelectual llega,
pero la transformación real no termina de asentarse. Porque a veces lo que falta no es más información, sino que es pasar por el cuerpo. Y lo que Somos ofrece, lo que te ofrezco, ahora mismo se llama un día de bosque. Un día en el bosque. Y quiero contarte cómo es, no como la descripción de un servicio, sino como algo mucho más encarnado, ¿vale? Quiero explicarte realmente qué va a ocurrir. Lo que va a ocurrir si te vienes a vivir este día en el bosque es que vas a llegar por la mañana al bosque donde vivo, en Girona, que es un lugar que tiene su propio ritmo. Los árboles, el suelo, el sonido del aire entre las ramas, todo esto ya va a estar trabajando, ¿sí? Va a estar trabajando desde antes de que hagamos nada. Cuando empezamos caminando, vamos a empezarlo sin un objetivo concreto, porque no hay una cima que alcanzar, no hay unos kilómetros en concretos que hacer. Es un paseo guiado donde vamos a hacer diferentes ritmos, vamos a vivirlos a diferentes ritmos, los que tú necesites, los que el bosque nos marque, y donde hay momentos de silencio, hay momentos de conversación, y donde el bosque se va a convertir en un interlocutor más. Durante ese paseo pasan cosas y no siempre pasan las mismas, porque cada mujer trae lo suyo, pero invariablemente algo va a empezar a aflojarse. El ritmo de los pasos sobre la tierra, el aire o la ausencia de urgencias, de pantallas y de expectativas va a hacer que el sistema nervioso empiece a recordar que puede bajar la guardia. Después de la caminata vamos a entrar en una sesión de breathwork. La respiración que utilizo es una respiración circular y conectada, continuas, sin hacer pausa entre inhalación y exhalación, y es una técnica que trabaja directamente con el sistema nervioso, que permite que el cuerpo libere las tensiones que lleva acumuladas y que procese de una manera que la mente sola no puede hacer. Ya te avanzo que no busco la catarsis, no busco que sea nada dramático, busco que el cuerpo tenga espacio para moverse, para soltar y para recordar. Y después de todo eso, ahí sí que hay tiempo para integrar, para estar, para comer algo, para sentarse, para escribir si te apetece, para simplemente dejar que lo que haya pasado empiece a sentarse. Una sola jornada, pero una jornada completa, entera. Porque hay cosas que no se pueden hacer en una hora. Hay capas que necesitan tiempo para desplegarse. Y hay muchas mujeres que llevamos años dándonos a todo el mundo en trocitos y que nunca se han dado a sí mismas un día entero. Y eso es lo que es un día en el bosque. Y quiero hablar un momento de por qué creo que estos espacios importan y por qué siento que esta vez y cada vez son más importantes. Y lo quiero hacer desde una convicción realmente personal y muy profunda. Vivimos en un mundo que se nos pide un rendimiento constante, que valora lo que produces, lo que das, lo que generas. Y eso no es malo en sí mismo. El trabajo, la creación y el cuidado de otros son cosas hermosas y son cosas necesarias. El problema es cuando ese ritmo externo se convierte en el único ritmo que conocemos. Cuando perdemos la capacidad de escucharnos, cuando la conexión con lo que realmente queremos, con lo que realmente somos, se va adelgazando tanto que un día nos miramos y no reconocemos del todo a la persona que nos devuelve el espejo. Y eso, que yo durante tiempo lo he vivido como un fracaso, realmente no es un fracaso. Simplemente es una consecuencia lógica de vivir en piloto automático durante demasiado tiempo. Y la salida, en mi experiencia y en las mujeres con las que ya estoy trabajando, no es analizar más, no es tener más claridad mental
o no solo es eso, ¿vale? Es volver al cuerpo, es parar lo suficiente como para poder escuchar lo que lleva tiempo intentando decirte. Es darte permiso para ser, aunque sea un día sin producir nada. Los espacios de reconexión no son un lujo, no deberían ser un lujo, son una necesidad. No porque seas débil, no porque estés rota, no porque haya algo mal en ti, sino porque eres humana. Y los humanos necesitamos parar. Necesitamos tierra bajo los pies y aire en los pulmones. Necesitamos el silencio suficiente para escucharnos. Y cuando te das ese espacio, cuando realmente te lo das de verdad, sin esos móviles, sin esas listas de pendientes en la cabeza, cuando nos lo damos de verdad, algo cambia. No siempre de manera espectacular, pero sí de manera real, porque vuelves y vuelves a ti y vuelves a lo que importa, a lo que quieres, a la versión de ti que no estás gestionando, perdona, que me estoy trabando, sino que siempre has sido. Así que, no sé, si has llegado hasta aquí, si algo de todo lo que te estoy explicando, cuando lo estás escuchando, dices, ¡buah, esto sí! Si es así, pues me alegra mucho haber creado este espacio y habértelo podido explicar. Y solo decirte que Somos está empezando, que es un proyecto muy joven, que es un proyecto muy honesto, hecho desde la experiencia propia y desde el profundo respeto por el proceso de cada una de las mujeres que estáis llegando. Si quieres saber más, te voy a dejar la web. Te voy a dejar la web aquí. La web es somossoma.es y ahí encontrarás la información de todo esto que te estoy explicando y la información del día en el bosque, y también tienes allí la manera de reservarlo. Es una web que aún es una primera fase, pero que yo creo que ya cumple los requisitos que necesitamos ahora mismo para poderte explicar este espacio que hemos creado. Y si conoces a alguna mujer que creas que esto le puede resonar, como siempre te voy a pedir que compartas este episodio con ella, porque a veces lo que alguien necesita escuchar llega a través de una persona que la conoce bien. Y ahora ya sí, te voy a dar las gracias, como siempre, por habernos escuchado y por haberte permitido este tiempo. Ha sido un placer para mí. Ya te digo que desde un espacio muy vulnerable, porque Somos para mí aún está muy tierno, pero ha sido un placer compartir esto contigo y te espero pronto, ya sea aquí al otro lado de los auriculares o ya sea en el bosque. Un besazo muy fuerte y gracias por estar aquí.